Si yo miro así, a simple vista, miro el libro de Una venta y digo, correlación en los números. correlatividad numérica. Ese es otro control clave en todos los comprobantes emitidos por el ente, que exista correlatividad numérica. Porque cuando los comprobantes son correlativos, hoy, digamos, las ventas no pueden no ser correlativas porque la FIP te exige, ¿no? Si vos las haces en mis comprobantes en línea o las haces con un sistema de gestión, no podés saltearte comprobantes. Pero ¿qué pasa en muchos sistemas de gestión? Vos hiciste una venta, se te cortó la luz, te quedó la venta en el éter, y cuando vas a sacar el libro de IVA, esa venta que no está terminada, no está perfeccionada, me genera un salto. Entonces yo miro, yo soy tu contador, la venta 200, 201, 202, 205 y salta a los 208. Entonces, ¿yo qué te tengo que decir? Este libro IVA ventas no sirve, porque yo tendría que saber qué pasó con la 206 y la 207. Porque si vos no me decís qué pasó con esas dos, ese libro IVA ventas tiene omisiones. ¿Se entiende? Es un dato fácil de encontrar, a simple vista. Igual eso y pasa eso se llama... con los sistemas de ahora, digamos. Sí, puede pasar. O sea, hay sistemas más o menos estables con los cortes, por ejemplo, de energía. Hay algunos sistemas que tienen una especie de memoria, digamos, autónoma, que te guarda la operación. Pero bueno, muchas veces los procesos masivos de exportación de comprobantes, que yo, puedes haber un corte y quedar dando vuelta algún comprobante o que no queda autorizado. Bueno, depende mucho del programa en sí. Pero si vos lo estás haciendo en línea con AFIP, no puede pasar, porque no se emite el comprobante o te va a volver a la pantalla anterior. Pero cuando estás con un sistema de gestión que pide la autorización AFIP y vuelve, y en todo ese camino de generación del comprobante de ventas se te cortó la luz, puede pasar que haya algún número de comprobante de ventas que no te quedó registrado. Entonces, lo primero que vos haces es verificar la correlatividad numérica. Yo te digo, no como auditor, sino como tu contador que te liquida los impuestos. Lo mismo pasa con la correlatividad numérica fecha. Vos no podés tener la factura 205 hoy y la 206 de fecha de ayer, ¿sí? Esos son errores de consistencia. Quiere decir que vos cuando emitiste la factura la pudiste antidatar y todas esas cuestiones que tienen que ver con el error en el estado contable. Porque si faltan facturas, también van a faltar ingresos y por lo tanto va a haber ingresos en el banco que no van a tener contra qué contrastarse. Te pueden hasta parecer que son ingresos que no se condicen con un comprobante de compra de venta. Entonces, el control de correlatividad numérica es un control clave. Un arqueo de caja es un control clave. El que hacen los cajeros del banco es un control clave. ¿Por qué? Porque cuando yo cierro la caja me tiene que dar lo mismo, lo que dice el sistema que tengo con lo que tengo en la realidad. Si yo di mal un vuelto, me va a faltar plata o me va a sobrar. ¿Sí? Son todos ejemplos de controles clave. Entonces, en la medida que yo estoy auditando un ente que tiene controles clave, esos son los controles en los cuales yo me voy a focalizar para evaluar si realmente son eficientes y si realmente operan en la práctica. Todo esto tiene que ver con el concepto de riesgo de control, que es todo lo que el ente hace para tener mejor información contable. ¿Sí? ¿Preguntas? Y pasamos al riesgo de detección, que está relacionado con la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de auditoría, y es el único que sí es controlable por el auditor, porque depende de cómo diseñe su programa. ¿Cómo se define? Como el riesgo de que los procedimientos de auditoría no detecten errores o fraudes. O sea, que se me pase algo. Este es el más fácil de entender, es el más fácil de repetir, es el más fácil digamos, de comprender para ustedes. Entiendo que es este, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir un ejemplo. Yo digo, bueno, mis procedimientos de auditoría van a ser circularización de proveedores. Y de repente no me contestó ningún proveedor. Y yo digo, bueno, listo, miro la documentación de respaldo. Bueno, en ese proceso de solamente mirar la documentación de respaldo puede pasar que yo esté teniendo un pasivo omitido. Como la empresa no lo registró, yo tampoco lo encontré. Entonces no me alcanzaba con esos procedimientos. Quiere decir que no tuve la pericia para diseñar un buen programa. ¿Y eso a qué me lleva? A que me estoy omitiendo de detectar un pasivo por parte del ente. Entonces, ¿eso qué es? O por error involuntario, o por impericia, o por fraude intencionalmente, yo estoy validando un estado contable que no contiene un pasivo.
Fíjense, y si es un pasivo significativo, lo que puedo llevar es a un inversor a tomar una mala decisión. ¿Mm? Bien, como proceso de auditoría, el siguiente paso, ya estamos hablando de planificación, o sea, ya fíjense que ya evaluamos el ente, evaluamos las afirmaciones, evaluamos el riesgo, y en función de todo esto, yo tengo que llegar a un enfoque o a una planificación estratégica. Entonces, la planificación estratégica es como una subetapa dentro de lo que es la planificación en general y está afectada por la finalidad del examen, por el informe a emitir, por las características del ente y los estados contables y por la valoración del riesgo. Y el producto final de esta planificación estratégica es determinar el enfoque de auditoría. Normalmente tiene que ver con que si el riesgo de control es un riesgo alto, a mí ya no hay controles clave que me den evidencia de auditoría, por lo tanto yo ya no voy a querer ir a probar los controles. Entonces el enfoque va a ser un enfoque de saldos, un enfoque yendo a buscar directamente la salida del sistema y no a probar el funcionamiento de los controles. Fíjense, en la valoración del riesgo de auditoría se determina para cada componente del estado contable si el riesgo es alto, medio o bajo, y estamos hablando de los riesgos inherentes y de control, ¿no? Porque ahora sí que estamos hablando de los riesgos de los que tienen que ver con el ente, con la auditoría, con lo que estamos nosotros planificando, y estos riesgos son los que determinan el enfoque de auditoría. Y finalmente, para cada componente, vamos a determinar qué procedimientos vamos a aplicar, de qué tipo, quiere decir de qué naturaleza van a ser los procedimientos, qué procedimiento, eso es naturaleza, si voy a efectuar un arqueo, si voy a efectuar un recuento físico o una inspección ocular, o una confirmación con terceros, o una verificación de pagos posteriores, eso es naturaleza, es qué tipo de procedimientos voy a aplicar. ¿Con qué alcance? Si yo voy a aplicar un proceso de muestreo, ver qué tamaño va a tener la muestra, si voy a evaluar una muestra grande porque el riesgo es alto, o si yo voy a evaluar una muestra chica porque el riesgo es chico, y en qué oportunidad quiere decir en qué momento lo voy a hacer, si lo voy a hacer cercano al cierre, anterior, posterior. Esto es el producto final de la planificación en base al enfoque. Dentro de los enfoques de auditoría podemos encontrar como dos ingredientes. Uno que tiene que ver con el riesgo de control, que es el que está más desarrollado, y el otro que tiene que ver con el riesgo inherente. Con el riesgo inherente, que es el que está abajo en color verde a la izquierda, este que estoy señalando, el riesgo inherente, en realidad, como es un riesgo que no tiene que ver con algo que hace el ente, simplemente tenemos que saber que si es alto, la cantidad de pruebas de auditoría o de procedimientos y evidencia que tengo que juntar es mayor. Es lo que hablamos de los ejemplos de cuando tenemos bienes con gran volatilidad de evaluación, situaciones de crisis económicas profundas, situaciones de fuerza mayor, procesos de la compañía que tienen que ver con que se dejó de fabricar la materia prima o con que hay una regulación que impide importar un insumo. Todas estas cosas que son de riesgo inherente alto, lo que nosotros como auditores tenemos que hacer es obtener mayor cantidad de evidencia, o sea, más pruebas, más muestras, más procedimientos. En cambio, cuando hablamos del riesgo de control o en lo que tiene que ver de cómo afecta la planificación, el control de la compañía, tenemos dos alternativas. Cuando el riesgo de control es bajo, o sea, los sistemas de control del ente contienen controles clave, que los detectamos como clave y que entendemos que pueden llegar a funcionar, entonces nosotros a lo que vamos a enfocar gran parte de nuestra planificación va a tener que ver con pruebas de cumplimiento, que son las pruebas de cumplimiento de esos controles. Es decir, que si yo me encuentro con que la empresa me dice que hace conciliaciones bancarias, ¿yo qué tengo que ir? A ver si realmente las hace. Porque yo no puedo creer que las hace por el hecho de que me lo dice, sino que tengo que hacer una prueba fáctica de que ese control clave, que es la conciliación bancaria, se cumpla, se haga. Entonces voy, pido los papeles de trabajo, voy, hago una inspección ocular,
me siento al lado de la persona que las hace, le pregunto cuándo las hace, que me dé la documentación. Después resulta que en el manual estaba la conciliación bancaria, pero que en la realidad me decían que como estaban sobrepasados no hacían nada de todo esto. Entonces, bueno, esa prueba de cumplimiento me arroja un resultado negativo. Quiere decir que la conciliación era una intención, pero que no es un hecho en la realidad. Entonces, cuando hay controles clave y el riesgo de control, por lo tanto, es bajo, el enfoque del auditor va a estar basado en pruebas de cumplimiento de controles. En cambio, cuando el riesgo de control es alto, o sea, no hay concepto de control interno en la compañía, no hay controles clave y los controles que hay están limitados a otros objetivos que no son la integridad de la información contable y la inexistencia de errores, nuestro enfoque directamente va a estar basado en pruebas sustantivas, que son los otros tipos de procedimientos que directamente van a buscar la cuantía de un saldo, la cuantía de un movimiento, la cuantía de una transacción. Bueno, esto es un memorando, un ejemplo de memorando que lo van a ver en la práctica, cuando vean los prácticos de planificación, en donde nosotros detallamos qué factores de riesgo encontramos, si son inherentes o de control, a lo que obedecen estas iniciales, RI o RC, y tenemos que poner si es alto o bajo, y si llega a ser bajo, tenemos que detectar qué controles clave hay. Entonces, por ejemplo, acá el control clave es presupuesto de ventas. Bueno, entonces riesgo de control bajo, presupuesto de venta, enfoque de auditoría, cumplimiento de controles. ¿Por qué? Porque yo tengo que ir a mirar que esos presupuestos de venta existan y que alguien se ocupe de compararlos con la realidad y que esto como feedback o como retroalimentación genere que ante un desvío el gerente analice por qué las ventas son muy inferiores a lo esperado. Y bueno, porque nos comimos de pasar entero, una semana entera el libro IVA ventas que quedó en el sistema y no se volcó a la contabilidad. ¿Qué hace el presupuesto? Actúa como disparador de un control, ese control actúa como disparador de un error y ese error es corregido en el mismo momento por el ente y cuando el auditor va a hacer la auditoría ya está, digamos, la información contable es completa. En cambio, si me encuentro con un riesgo inherente o, bueno, inherente alto, va a haber una gran cantidad de procedimientos, pero si me encuentro con un riesgo de control alto, quiere decir que no hay controles clave, el enfoque con este componente de bienes de cambio va a ser sustantivo. ¿Por qué? Porque yo no tengo confianza en que haya nada, ningún control interno clave que haya puesto en evidencia un error o una omisión que haya corregido el estado contable en términos. Me disculpo por el ruido de los perros, pero están entrando gente. Bien, cuando pasamos de la planificación estratégica, derivamos entonces a la planificación detallada. ¿Por qué? Porque de acuerdo al enfoque que nosotros le dimos a nuestro trabajo, vamos a seleccionar específicamente entonces la naturaleza de los procedimientos, el alcance de los procedimientos y la oportunidad o la distribución en el tiempo de los procedimientos. ¿Y qué más ponemos en la planificación detallada? El quién. ¿Quién va a hacer cada cosa? O sea, qué va a hacer, hasta dónde lo va a hacer, cuándo y quién. Todas estas preguntas derivan en esto, que es un memorando de planificación detallada que tiene mucha forma de papel de trabajo, porque en realidad lo que hacemos acá es como una guía de todo lo que vamos a ir barriendo a lo largo de esta auditoría, componente por componente. Digamos, el alcance dice, por ejemplo, arqueos de caja. Yo voy a arquear el 100% de las cajas, como dice acá mi plan. ¿Por qué? Y bueno, porque son pocas cajas, porque no es necesario que yo aplique selectividad y porque en realidad el riesgo inherente de estas cajas es alto, considero que tengo que mirarlas todas. Entonces, bueno, arqueo el 100%, eso es el alcance. O arqueo el 50%, porque es un supermercado que tiene 50 cajas. El cuándo es la oportunidad, o sea, ¿en qué momento hago los arqueos? Y bueno, los voy a hacer cerca de la fecha de cierre porque retrotraer la información no me va a dejar, digamos, muy bien parado en cuanto a la evidencia que me va a dar, porque los sistemas de información no me permitirían retrotraer si yo lo hago un mes después. Entonces voy a tratar de acercarme el día de cierre a un día antes, 2 días antes, 2 días después, para hacer estos recuentos físicos de caja, arqueos, y esto me va a llevar 4 horas.
Acá, bueno, falta colocar quién realiza la tarea. Acá también podría haber una columna que diga, bueno, el responsable. Entonces ahí ya está la nominación de quién va a ser el responsable de la tarea. Y luego se completa con, una vez que se realiza, con quién lo hizo, la fecha, qué referencia y cuántas horas le llevó. Como están los huecos, los vacíos, digamos, de este papel de trabajo. ¿Me están escuchando bien? Sí, profe. Sí. Sí, ¿no? Sí. Bueno. Entonces, vamos a terminar con con el proceso de formación de juicio, pasando a la etapa de ejecución. Fíjense, ya terminamos de planificar con el memorando de planificación detallada y pasamos a la ejecución. Quiere decir que vamos a aplicar todos esos procedimientos que diseñamos en la etapa anterior y que elegimos en la etapa anterior para llevarlos a la práctica. Y a través de esos procedimientos que junto, prueba de que si están bien o mal los estados contables, en una palabra. Entonces, dentro de estos aplicación de procedimientos, tenemos como dos grandes ramas que son los procedimientos en sí mismos y la evaluación del control interno. Lo primero que hacemos es volver a analizar el control interno, pero desde una perspectiva de que si nosotros hicimos un enfoque de cumplimiento, vamos a tener que ir a que esos controles teóricos operen en la práctica. Entonces, si nosotros encontramos que el riesgo de control es altísimo, ya en la etapa de ejecución no le vamos a dar más importancia al análisis del control interno porque no nos va a arrojar ninguna conclusión. Entonces, cuando el riesgo de control es alto, en la etapa de ejecución directamente nos focalizamos en las pruebas analíticas y en las pruebas sustantivas. ¿Se entiende? Esto les llega a quedar claro, lo llegan a comprender. ¿Quieren que veamos más ejemplos? O sea que si el riesgo, entiendo por riesgo alto a que hay que ir muy fino, digamos. A que el sistema de control interno realmente no sirve para detectar errores del estado contable. Bien, entonces como que en vez de ir al grueso, en la ejecución se va detalladamente al importante, digamos. Te vas directamente a evaluar documentación y saldos. ¿Por qué? A ver, vamos a decir una cosita más que les puede llegar a echar un poco más de luz sobre esto, que es un concepto viejo pero nuevo en sí mismo, ¿no? Porque esto ustedes lo ven en una materia que se llama, creo que... Sí, es que... Sí, decime. Perdón, no, es que no me queda claro, necesito llevarlo a un ejemplo, el riesgo alto y Sí. riesgo bajo. Bien, vamos a te voy a dar otro ejemplo más que recién justo pensaba. Digo, vamos a suponer que llegas a hacer la auditoría y el empresario te dice, no, pues nosotros acá tenemos un control de stock que es espectacular, porque cuando llega la mercadería la pesamos, la medimos, le hacemos esto, lo otro, y te habla de todo el control de stock, pero después vos te pones a pensar y decís, bueno, a ver, ¿y esto cómo se traduce en información contable? ¿No? Porque el control interno es una situación fáctica, que vos estás controlando situaciones, pero de ahí a que eso sea útil para la generación de información sin error, ¿no? Porque vos lo que buscás es que el sistema de Tango, contabilidad, esté completo. Entonces el señor te cuenta, ¿no? Porque llega el camión y nosotros lo pesamos y lo medimos y nosotros cuando entra le hacemos desinfectar y qué sé yo, y te habla de un montón de situaciones. Pero después cuando vos le decís, bueno, y si hubiera un faltante de mercadería, por ejemplo, o una diferencia entre la mercadería que figura en el remito y la facturada, ¿cómo se genera el disparador para que esto se refleje en la contabilidad? Como teniendo una especie de crédito con el proveedor, ¿no? Porque suponete que en todo ese sistema llegó un camión y el remito dice 100 unidades y la factura dice 120 unidades. La contabilidad va a decir 120 unidades, porque en la contabilidad normalmente aparece lo que aparece en la factura, ¿no? Porque esto se genera el registro con el IVA y IVA compras, ¿no? Pero en la realidad, vos sabés que son 100. Entonces te dicen, no, eso ya es del área contable, te dicen, ¿no? Entonces te está hablando de un control que es un control más enfocado a la eficiencia del ente y a cómo gestiona sus inventarios, pero no está enfocado a la generación de información contable fiel. Entonces, todo ese sistema que te cuenta el empresario que tiene, vos no lo vas a considerar como un sistema de control fuerte. ¿Por qué? Porque la última etapa del sistema de control tiene que ser el feedback contable.
es registrar toda esa situación fáctica en el sistema contable para que el sistema contable y la realidad siempre coincidan. Lo mismo que una conciliación bancaria, que te dicen, sí, nosotros hacemos conciliación bancaria todos los meses, pero vos la vas a ver y las partidas pendientes, en lugar de ser ajustadas, son acumuladas incesantemente. ¿Eso sirve para que la contabilidad no tenga errores? No. O sea, vos estás viendo que la intención está, pero que no es apropiada o no tiene parte de lo que necesita el control clave para generar ese círculo virtuoso de que el control clave levante el error, pero a la vez corrige el estado contable. Si se queda en el error y no corrige el estado contable, no es un control clave. Bien. O sea que ahí sería un riesgo, o sea, para el auditor sería un riesgo, digamos, alto. Exactamente. Si vos te encontrás con que el ente tiene un montón de intenciones, pero que en el diseño del control no llega a cumplir todos los pasos que requiere un control para generar información contable confiable e íntegra, para vos va a ser un riesgo de control alto. Entonces, ¿qué sentido tiene ir a ver si el señor cuenta bien lo que trae el camión si vos ya sabés que desde el diseño ese error que detecta la persona de almacenes no se traduce en una corrección ni en una comunicación al sector contable? ¿Tiene sentido ir a probarlo? No tiene sentido. Sabés que no se traduce en información contable. Entonces, cuando el riesgo de control es alto y no encontrás controles clave que te brinden evidencia de auditoría o que puedan evitar el error en la contabilidad, directamente vos no vas a probar ningún sistema de control que funcione, porque ya no sirve desde su diseño. ¿Me explico? Sí. Entonces, ¿qué haces? Y bueno, ya no me queda otra. Yo no voy a poder ver si el control interno es eficiente o no, porque directamente para mí no sirve. Entonces, ¿qué hago? Y bueno, me focalizo en lo que dice la contabilidad y lo contrasto con la información de respaldo, con la documentación de respaldo, con los registros y me pongo a hacer todas pruebas sustantivas. ¿Sí? Las pruebas sustantivas son las que ustedes más conocen en auditoría, que tienen que ver con ir a ver los saldos, las transacciones, lo que hizo el ente, no ir a probar el control interno. En cambio, si yo me encuentro con un sistema de control interno fuerte, que, ojo, puede haber un control interno fuerte en un componente y en otro no. Supongamos, voy a tesorería y es genial, porque en tesorería funcionan los arqueos de caja, las conciliaciones bancarias, y entonces de repente todos los meses hacen los ajustes contables por los faltantes de caja, o los gastos bancarios, o los intereses del banco. Entonces me encuentro con que esos controles claves, arqueo y conciliación, funcionan o están diseñados en forma perfecta para que la contabilidad relacionada con el componente de disponibilidades esté impecable. Ahora, me encuentro con en bienes de cambio, no hay ningún control, ni faltante, ni sobrante, ni remito, ni facturas, nada. Entonces voy a enfocar como un enfoque de cumplimiento para caja y bancos y voy a tener un enfoque sustantivo para bienes de cambio. ¿Me explico? Porque el control interno es por sector, por componente, no es integral. O sea, en un ente puede haber un sistema de control interno que integralmente sea perfecto o integralmente sea malo, pero también puede pasar que yo tenga excelentes controles clave en bienes de uso y no en bienes de cambio. ¿Me explico? Entonces, cuando el control interno es malo, mi enfoque es siempre sustantivo. Si el control interno es bueno, aún siendo para un componente, para ese componente, si es bueno el control interno, si encontré controles clave, aplico un enfoque de control, que es esto de ir a evaluar el control interno. Entonces, ¿cómo evalúo el control interno? Primero identifico cuál es el control clave que yo voy a ir a probar. Y después voy a diseñar una prueba que me permita ver si ese control clave que estaba diseñado en la realidad operó, se aplicó, se cumplió. Y además, si dejó algún rastro para que yo pueda verlo. Por ejemplo, si es una conciliación bancaria, yo pido la conciliación bancaria y la voy a tener documentada. Si son los arqueos, voy a tener documentado. O por sistema en forma digital o en papel. ¿Sí? Y en función de eso, voy a comprobar que funcionen. Y si funcionan, ¿qué va a pasar? Y bueno, yo veo que los arqueos de caja los hicieron todos. Si hubo faltantes, fueron pequeños faltantes, por ejemplo, por billetes falsos, y fueron ajustados los asientos de la contabilidad.
También miré las conciliaciones bancarias y todas culminaron con los asientos de ajuste que corresponden a la registración de gastos y débitos bancarios. Entonces, si yo veo que el ente hizo todo eso, ¿cómo supongo que van a estar los saldos de caja y de los bancos? Prima facie. ¿Van a contener errores o van a estar bien registrados? Y si vos suponés que el proceso, o sea, el control interno del ente es plenamente correcto, entendés que va a estar más o menos estable. Exactamente, exactamente. Entonces, si a prima facie yo entiendo que los controles clave existen, son adecuados en su diseño y cuando voy al ente veo que encima se cumplen, ¿cuál es mi conclusión preliminar de los saldos de disponibilidades? Y que lo que está mostrado en el balance seguramente se acerca muchísimo a la realidad. Entonces, ¿qué voy a hacer? Supongamos que digo, bueno, tengo, no sé, 50 cajas y el control interno es bueno y los controles clave funcionan, ¿yo voy a hacer un arqueo del 100% de las cajas o voy a hacer un arqueo de 20 porque me alcanza con 20 para proyectar en el resto? Y haces eso, digamos. Exactamente, ¿por qué? Eso sería lo Porque que se cumplen, o sea, las pruebas de cumplimiento. exactamente, porque las pruebas de cumplimiento de controles, que son esto que dice evaluación del control interno, que es más que probarlo, es primero verlo, evaluarlo, ver si es adecuado, si está bien diseñado, etcétera. Después voy y lo pruebo, que funcione, y además que ese control interno genere un feedback dentro de la contabilidad en caso de encontrar errores, que se corrijan. Entonces, ¿todo esto qué hace? Que esto me da más confianza en los saldos que yo veo. Entonces, si en disponibilidades tengo controles clave que encima cuando los fui a observar funcionaron, ¿qué me pasa con los saldos de la contabilidad de disponibilidad? Estoy casi segura que están bien. Entonces me van a hacer falta menores cantidad de pruebas sustantivas para terminar y validar definitivamente esas afirmaciones. ¿Sí? En cambio, si yo digo, ay, tienen un manual que es un lujo, se lo armó un estudio súper top, y entonces las conciliaciones y los arqueos y qué sé yo, y está perfecto, y cuando yo llego en la realidad tienen un solo empleado que hace todo y me dice, estoy desbordado, no puedo hacer ni arqueo, ni conciliaciones, ni nada. ¿Qué pasa? Que en la teoría era bueno, pero en la práctica veo que no funcionó. Entonces mi conclusión es que lo que yo había planificado, que era un enfoque de control, lo voy a tener que rediseñar y entonces aumentar las pruebas sustantivas porque esos controles no funcionaron, no se aplicaron, no operaron. Entonces, como no operaron, no evitaron el error. ¿Y qué me puedo llegar a encontrar? Con que el banco esté sobre o subvaluado, la caja esté sobre o subvaluada, justamente porque no hubo nada que impulse a que se corrija. ¿Sí? Por Sí, eso sí, se habla de que todo el tiempo el auditor está replanificando, porque justamente cuando el control interno arroja el resultado de las pruebas, yo voy a tener que siempre estar replanificando, porque si son buenísimas, puedo ir a las sustantivas y minimizarlas. Y si es malísimo, yo tengo que ir a las sustantivas y maximizarlas. Y esto no lo sé cuando estoy en la etapa de planificación previa, lo sé recién cuando aplico las pruebas de cumplimiento. Cuando yo de entrada tengo un enfoque sustantivo, no tengo grandes cambios. Los grandes cambios son cuando de entrada yo tengo un enfoque de cumplimiento, porque decido que hay controles clave y decido ir a probarlos para ver si deposito o no confianza en esos controles. Si el resultado es positivo, genial, porque el costo de la auditoría es más bajo. En cambio, si el resultado es negativo, bueno, el costo va a ser como si el control interno no existiera. ¿Mm? Esto lo digo justamente porque hay que prestar mucha atención si nos están vendiendo humo. Cuando nos habla el empresario y dice, todo, porque yo tengo este manual y vos lo ves y es genial, divino. Pero cuando vas a la empresa, tienen un solo empleado que hace todo y la mitad de las cosas que están en el manual no las hace, esa es la astucia del auditor que tiene que estar siempre atento a validar lo que le dicen, no a tomar lo que le dicen como un hecho, ¿sí? Bueno. Profesora, Sí, ahí entonces, que creo que lo dijo, pero como que no me quedó claro, dale. cuando las pruebas de cumplimiento vos las vas a comprobar y no son satisfactorias, migrás, digamos, al enfoque sustantivo más o menos, o directamente seguís haciendo pruebas de cumplimiento. En el ejemplo No, de no, la no. caja, por ejemplo. En No, el no, no. ejemplo de la Si, caja.
Si yo, digamos, las pruebas de cumplimiento tienen que ver con un control clave determinado. Si yo encontré 5 controles clave, voy a hacer pruebas de cumplimiento para los 5 controles clave. Sí, ¿no? eso está claro, sí. Y cada control clave me evita el error en una cuenta diferente. Entonces, suponete que hay un control clave que me evita el error del banco, conciliación. Entonces, yo veo que el empleado que tiene que hacer la conciliación no la hizo nunca. Pero el que tenía que hacer el arqueo, sí. Entonces, de repente, cuando yo termino de aplicar las pruebas de cumplimiento, me encuentro que la caja va a estar medianamente bien, pero en cambio el banco va a estar medianamente mal. ¿Sí? Porque hubo un control que operó y el otro que no. Entonces, Sí. quizás con la caja aplique menos pruebas sustantivas, pero con el banco tengo que agregar pruebas sustantivas pensando que el control clave que yo creí que había ya no está. O por lo menos está, pero no funciona. Bien. Pero eso no quita que después de que haga la prueba sustantiva, tal vez los estados contables estén bien. O sea, Totalmente, la opinión puede totalmente. ser favorable de todas maneras. Pero por supuesto que sí. Por Ah, es bien. que siempre, mira, te cuento, todo esto lo hacemos siempre y la opinión siempre es favorable, ¿eh? Ah, bien. Lo que estamos haciendo nosotros es como un detective, es decir, estoy buscando pruebas. Prueba de que está bien o prueba de que está mal. Pero lo que no podemos hacer es suponer que está bien sin probar. Eso es lo que no puede pasar. Entonces, los auditores nos dedicamos a eso, a probar lo que decimos. Si yo digo que un estado contable está bien, tengo que dejar documentado mi papel de trabajo que está bien. ¿Cómo lo hago? Con pruebas. ¿Y cómo junto la prueba o la evidencia? Con procedimientos. Entonces, los procedimientos son de distintas naturalezas. De acuerdo a lo que hace el ente, es como yo reacciono como auditor. Si el ente tiene un control interno bueno y opera, etcétera, obviamente que esa es parte de mi prueba para decir que el estado contable podría estar perfecto. Entonces, agrego 2 o 3 pruebas sustantivas y cierro mi auditoría. Fíjense que estamos hablando de distintos costos también, porque cuando hay control interno fuerte en el ente, mis pruebas están más volcadas a la evaluación del control interno y menos volcadas a las sustantivas, que son las más caras de todas, que son las que más tiempo llevan. ¿Mm? Sí, sí. Bien. ¿Sí? Entonces, esto hace a la eficiencia del trabajo. Si nosotros encontramos un cliente que tiene un control interno fuerte, etcétera, generalmente, que son entes más grandes, las auditorías son mucho más eficientes porque nosotros tenemos un mejor honorario por el tamaño del ente y por el riesgo que implica, pero a su vez el ente colabora siempre mucho más. Las auditorías más costosas del mundo son las de las empresas chiquitas, donde vos tenés un honorario súper acotado y donde no hay sistemas de control interno fuertes, no hay sistemas de información fuertes, hay superposición de funciones en los... Y tenés que elaborar un montón. Se labura muchísimo más y es mucho menos eficiente el trabajo. Entonces nosotros tenemos que siempre inducir hasta el más chiquito a tener buenas prácticas, porque las buenas prácticas son justamente el control interno, que ahora es la unidad que viene. Me fui para atrás, espera. Vamos a ir para adelante. Entonces, esto es, ¿qué es la evidencia? Y esto también lo digo 2 veces. Evidencia como palabra clave de nuestra materia, así como control clave es una palabra que vamos a volver, la evidencia también. ¿Qué es la evidencia? ¿Qué es? El elemento de juicio que obtiene el auditor como resultado de la prueba que realiza. Por eso yo les hablo a veces de prueba. Es la prueba que yo obtengo habiendo usado herramientas. ¿Cuáles son las herramientas? Mis procedimientos. A veces la palabra prueba y procedimiento se toma como sinónimo, como este es el caso. Y la prueba como prueba del juicio es más tirando a lo que es la evidencia. La evidencia se puede obtener de los sistemas del ente, de la documentación, de los libros, de consultas que son como entrevistas y de terceros. Fíjense que está hablando de 5 fuentes de evidencia. Los sistemas del ente, que es tiro un mayor, tiro un análisis de cuenta, de la documentación, facturas, remitos, recibos. A propósito de esto, les digo, estaría bueno que en el glosario pongamos ejemplos de documentación de respaldo que con alguna imagen de una factura de venta, una de compra, un remito, un recibo. Los libros, que no es lo mismo que la documentación, porque los libros son el diario, el libro IVA Compras, que es el subdiario de IVA Compras, el subdiario de IVA Ventas, el inventarios y balance, donde está copiado el balance del año anterior y supuestamente el del año en curso. Las consultas, que son entrevistas personales que se hacen o a través de videoconferencia o a través de una reunión con la gerencia y los empleados, donde nos cuentan un proceso productivo, donde nos cuentan un control interno, donde nos cuentan
cómo hacen una determinada rutina de trabajo. Y después están como gran fuente de información para nosotros los terceros, porque fíjense que yo le pregunto como parte de las pruebas sustantivas a los clientes cuánto se les vendió y cuánto les deben a mi cliente, a los proveedores también cuánto le compró, cuánto le deben, a los bancos, a las compañías de seguro, a los abogados. Hay un montón de terceros que nos brindan fuentes de evidencia a los auditores. Y como, digamos, si yo, eso de acuerdo a la fuente, la evidencia se clasifica en esas 5 fuentes, y si nosotros pensamos que de esa fuente la evidencia puede ser control y sustantiva de acuerdo al procedimiento del cual proviene, no de la fuente como origen del dato, sino del procedimiento del cual se obtiene. Fíjense que la evidencia puede ser de control, si proviene de una prueba de cumplimiento de controles, o sustantiva si proviene de una prueba sustantiva, un procedimiento sustantivo de saldos o transacciones. Y acá hay 2 características de la evidencia, que es acerca de la confiabilidad. O sea, fíjense que cuanto más objetiva es la evidencia, más confiable es. O sea, va a ser más objetivo cuanto más afuera esté de la compañía, ¿no? Una evidencia que uno va a pedirle a un pariente nunca va a ser objetivo, porque obviamente que no hay independencia. Por eso nosotros como auditores siempre somos independientes, y lo mismo pasa con la evidencia. Si la evidencia es externa a la compañía, generalmente va a ser más creíble ver un resumen bancario, una factura de un proveedor, un contrato o algo que nos provee un tercero, un abogado que habla de un juicio, que la que muestra la compañía en sus estados contables, ya sea por error o intencional. Y a su vez la evidencia debe documentarse en papeles de trabajo, porque luego eso conforma todo el legajo de auditoría que nos ayuda a formar nuestra opinión. Y bueno, después hay una última etapa del proceso de obtención de evidencia que tiene que ver con validar si la empresa está en marcha o no está en marcha. Si hay incertidumbre con respecto a la posibilidad que va a tener de operar durante los 12 meses siguientes al cierre. Como les dije, en la etapa final de conclusión tenemos estos 4 últimos escalones, que son el control de la ejecución de lo planeado, donde yo vuelvo a mi plan original de auditoría, mi planificación, y veo si cumplí los objetivos, si la programación de la tarea fue reefectuada en función de estos resultados de las pruebas de cumplimiento de controles, y hago una revisión completa y total de los papeles de trabajo y de las pequeñas conclusiones que sacó cada uno de mis colaboradores, a ver si las entiendo, a ver si estoy de acuerdo con ellas. Por ejemplo, vamos a suponer que a Fernando le tocó dedicarse a ver los bancos de la compañía. Entonces me armó un legajo de auditoría donde me vuelca la copia de las conciliaciones bancarias, la copia de los extractos bancarios, y además hace un memorando que dice que, bueno, que el control interno, él encontró como control clave la conciliación bancaria de la compañía, que cuando fue a verificar el cumplimiento le entregaron las 12 conciliaciones bancarias, que le mostraron todas las minutas de los ajustes que provinieron de esas conciliaciones bancarias, que entonces el juicio preliminar de él es que eran confiables los saldos de los extractos bancarios y de los estados contables, que lo complementó con la revisión de documentación como una prueba sustantiva, que son la revisión de los extractos, y que con lo cual concluyó que los saldos mostrados en las cuentas de los distintos bancos de la compañía son razonables. Entonces, fíjense cómo me documentó los procedimientos de cumplimiento, los procedimientos sustantivos y la conclusión final. Y yo, como supervisor de él, le voy a leer toda esa documentación que me presenta y voy a ver si la entiendo. Si yo entiendo y concluyo lo mismo y me están cerrando todos los datos que él me pasa con los papeles de trabajo que yo estoy viendo, voy a ir tildando como buenas esas pequeñas conclusiones de cada uno de los componentes que yo delegué en mi equipo. Entonces, reviso el papel de trabajo de mis colaboradores, me fijo si queda algo pendiente, si se cumplieron los objetivos y esas afirmaciones de existencia, acuérdense siempre, existencia, propiedad, evaluación, exposición e integridad. Y entonces me voy acercando a la recta final, que tiene que ver con ver si esos elementos de juicio que tengo documentados en papeles de trabajo
y que me van a servir para formarme la opinión o la conclusión final son suficientes y son válidos. Entonces, verifico las pruebas, las evidencias, me fijo cuáles son las observaciones, si son materiales o no. Por ejemplo, hay un ajuste que la empresa se le propuso, la empresa no lo aceptó, pero el ajuste es menor a la luz de los montos del estado contable, entonces los vamos a ir dejando de lado como observación. O por el contrario, si me encuentro con que se le propusieron ajustes a la compañía por omisiones en el estado contable y la compañía no los aceptó, y nosotros como auditores acá es donde tenemos que evaluar si esa falta de registración va a distorsionar la opinión de un tercero que podría tomar a la luz de este estado contable, y entonces, ¿qué vamos a concluir? Que ese desvío, ¿cómo es? Si el tercero usuario conociera el desvío y cambiara la opinión, ¿cómo sería el desvío para el auditor? Significativa. Exactamente, ese dato que le falta al estado contable, que puede ser una medida cuantitativa o no, o puede ser una nota aclaratoria, una nota informativa de una contingencia, por ejemplo. Si como auditores concluimos que eso es significativo, nuestra opinión va a estar calificada o modificada. Entonces, este es el momento en el que hacemos el repaso final de toda la evidencia que recogimos y de cuál conclusión particular acerca de cada componente hubo y cuáles de los desvíos ya me empiezan a quedar marcados en rojo, digamos, ¿no? Entonces, todos aquellos que la empresa no aceptó la corrección, ahora es donde tengo que empezar a ponerme duro y a decir, bueno, esta conclusión mía es completamente bueno o me quedo con algunas salvedades a la opinión principal. Como producto de todas estas reflexiones, llegamos a la formación de la opinión principal, y la opinión va a ser justamente acerca de que si en todos los aspectos significativos el estado contable es razonable. Esto, acuérdense que podemos opinar en base a normas contables, que es un marco de presentación razonable, o en base a un marco de cumplimiento, como por ejemplo podría ser un estado contable preparado por la ley de ganancias, ¿no? Que se aleja de la norma contable. O como producto de todo este proceso, yo podría decir que no llegué a ninguna conclusión, porque supongamos que el ente no puso a disposición la documentación, no nos puso a disposición los registros, no nos puso a disposición ningún mecanismo alternativo para que nosotros pudiéramos obtener la evidencia. ¿Y qué pasa cuando nos encontramos con esa situación? ¿Podemos opinar o no podemos? Si habiendo hecho todos los esfuerzos, planificado, pedido, solicitado, con toda nuestra pericia y conocimiento, y a pesar de eso no podemos obtener evidencia, ¿estamos en condiciones de llegar a una conclusión? No. No. Perfecto. Si no estamos en condiciones de llegar a una conclusión, va a haber una no opinión o una abstención de opinión. ¿Sí? Traemos este tema ya porque la próxima diapositiva justamente habla de todas las alternativas de opinión que nos encontramos. Entonces, la primera gran apertura dentro de las alternativas de opinión es con opinión o sin opinión, como dijimos recién. Emito un juicio, que el juicio ya veremos cómo será, o directamente no puedo opinar porque no pude obtener evidencia, por distintos motivos. Hay un montón de motivos, casi todos tienen que ver con las limitaciones al alcance, o sea, no haber podido realizar procedimientos, no haber obtenido elementos de juicio, o porque las circunstancias lo impidieron. Fíjense que cuando hubo el ASPO, en la primera etapa de la cuarentena, hubo muchos auditores que decidieron abstenerse de opinar porque directamente no estaban en condiciones de aplicar procedimientos remotos. Porque a nosotros nos encontró en plenos procesos de inicio de auditorías o de medio de las auditorías. Estábamos en marzo, con los cierres de diciembre, y tuvimos que salir a rebuscárnoslas para armar procedimientos adaptados a la situación de ASPO. Y esto, algunos procedimientos se pudieron adaptar y otros no. O sea, hay muchas empresas que no tenían digitalizada su información, que no tenían digitalizados sus procesos, y la verdad que hubo muchos casos de abstenciones de opinión. O sea, no es algo tan lejano, a la luz de los tiempos que vivimos, no es algo tan lejano el hecho de no poder formarnos juicio, porque para poder formarnos juicio tenemos que haber reunido evidencia, en cualquier circunstancia.
Si estamos en la situación de que pudimos formarnos juicio, pudimos obtener la evidencia o los elementos válidos y suficientes, esa opinión va a poder ser de dos características. O yo voy a decir que la opinión mía es favorable, o sea, los estados contables representan la realidad del ente, o directamente es desfavorable, o sea, opinión adversa. Ojo con esta palabra, adversa, porque se la confunden con abstención todo el tiempo. Si quieren la podemos poner en el glosario. La opinión adversa es una opinión desfavorable. En cambio, la abstención es la no opinión, es la falta total de opinión, ¿sí? Lo decimos hoy y lo vamos a decir N veces, pero acuérdense siempre, adversa es algo que está mal, abstención es algo que no está, directamente la abstención no hay opinión. Y a su vez, dentro de la opinión favorable, vamos a encontrar la opinión favorable completa, que en algunos libros también dice limpia, que es aquella que es favorable sin salvedades, sin modificaciones, sin excepciones, o sea, favorable completa, está todo bien, el estado contable está razonablemente bien en todos sus aspectos. Esto es lo que pasa en el 90% de los casos. O una opinión favorable con salvedades, con excepciones, con detalles que no están bien. O sea, nosotros podemos decir dentro de las salvedades algunas cuestiones que son cuantificables y otras que no son cuantificables o determinables. Entonces, cuando nosotros opinamos en forma favorable del conjunto de los estados contables, pero hay algunas cuestiones que no pudimos determinar o que determinamos que no estaban correctas, pero que a pesar de todo no afectaban el estado contable en conjunto, directamente opinamos favorablemente sobre el conjunto, pero generamos una salvedad sobre algunos de los componentes. Y dentro de las salvedades, entonces, nos encontramos con aquellas que son cuantificables, o sea, un ajuste que la empresa no aceptó, supongamos un pasivo que existía por una regalía que se había devengado, que la empresa no aceptó incluir en el estado contable porque le tiraba abajo el resultado. Bueno, si falta el ajuste, es una cuestión de números. Yo, informando el ajuste en el informe de auditoría, que lo informo en forma narrada, directamente el lector va a encontrar el balance junto con mi informe, van a componer el 100% de integridad de información. Lo que no dice la empresa, lo dice el auditor. Eso es una salvedad. Es corregirle al ente lo que le faltó poner en su estado contable. Y otras salvedades tienen más que ver con hechos, con cuestiones que pueden estar más relacionadas con limitaciones al alcance, con incertidumbres, o con, digamos, no, incertidumbres no es una cuestión, un origen de salvedad indeterminada. Esas cuestiones que no son cuantificables y que tienen que ver con que no me pude formar juicio o con alguna cuestión que es narrativa, que no tiene que ver con una cifra, pero que tampoco es determinable en forma cierta por el auditor, se llaman salvedades indeterminadas. O sea, yo sé que hay algo que no me pude formar juicio, pero no sé si está bien o mal. Simplemente de ese cachito no estoy en condiciones de decir si está bien o mal. Las causas de abstención, como les dije, son normalmente limitaciones al alcance, pero muchas otras veces se deben a múltiples incertidumbres que, actuando en forma concentrada, impiden formar juicio. Entonces, dentro de la conclusión, este es otro planteo que es de acuerdo al origen del problema, cómo impacta sobre la opinión. Nosotros recién lo que vimos es cuáles son las alternativas de opinión. Y en esto, a partir de ahora, vamos a ir viendo, de acuerdo a cada problema, cómo impacta sobre la opinión. Por ejemplo, si yo me encuentro un problema de evaluación o de exposición, hay algo que está mal evaluado, mal expuesto, claramente es un desvío cuantificable. Por eso, si el efecto es significativo, pero no generalizado, siendo cuantificable el origen del problema, me generará una salvedad determinada. Ahora, si ese problema de medición o de exposición es muy significativo, o sea, generalizado con efectos sobre los estados contables, la opinión directamente ya se transforma en una opinión adversa, desfavorable. Dice, estos estados contables están mal.
Segundo tipo de problemas, las limitaciones al alcance. Hechos o circunstancias que le impiden al auditor formarse su juicio. Si el efecto sobre la opinión es significativo, pero no generalizado, va a haber una salvedad indeterminada. ¿Por qué? Porque la limitación al alcance, al impedirme formarme juicio, también me impide cuantificar el efecto. En cambio, si este efecto sobre la opinión es muy significativo, o sea, ya generalizado, directamente nos lleva a una abstención, que es la no opinión. Fíjense cómo es bien diferente al caso anterior, donde yo conozco el efecto, conozco el error y entonces digo, está mal. En este caso no conozco el efecto, no conozco el error, pero sé que puede ser muy significativo, entonces la alternativa es abstenerme de opinar. Y acá viene el caso que más les cuesta, que esta filmina yo les digo, ténganla siempre presente y a mano, que es la incertidumbre. Cuando nosotros nos encontramos con incertidumbre en las normas contables, nos dicen que tenemos como 2 o 3 alternativas, ¿no? Cuando las alternativas son objeto de ser reveladas en el estado contable, son en 2 circunstancias, ya sea porque son muy probables y cuantificables, que nos llevan a una previsión, o ya sea porque son muy probables pero no cuantificables, que nos llevan a una nota. Entonces, en ambos casos hablamos de que las normas contables exigen al ente reconocerlas, ya sea a través de una previsión con un número o a través de una nota informando el hecho sin números. En este caso, si la empresa ha hecho esta mención y esta registración, nosotros, como auditores, no podemos calificar de ninguna manera nuestra opinión porque la empresa hizo lo que corresponde. Entonces, si consideramos que este hecho es importante de ser mencionado, podemos recurrir a un párrafo de énfasis, pero sin calificar la opinión. En cambio, si la incertidumbre de la que estamos hablando o el hecho futuro no ha sido revelado apropiadamente en los estados contables, siendo que sabemos que tiene una cuestión numérica o una cuestión de nota, nosotros vamos a emitir una opinión favorable, pero con salvedad determinada, porque en el estado contable tiene una omisión de información. Falta la nota, falta el asiento de ajuste, o sea, falta información en los estados contables. Ahora, ¿qué pasa? Cuando las incertidumbres son muchas, son múltiples, y actuando conjuntamente podrían llegar a distorsionar completamente el estado contable, directamente nosotros no vamos a decir que el estado contable está mal, sino que vamos a abstenernos de opinar porque no estamos en condiciones de decir si está bien o está mal. Por eso este es como un mix entre los problemas de medición que me llevan a una salvedad determinada y los problemas de alcance que me llevan a una abstención en su peor acepción, en su peor significatividad. ¿Sí? Ojo con esto porque lleva siempre a confusión. Ármense el cuadro como quieran, ármense un croquis en su cabeza, repítanlo hasta el hartazgo. A ver, creo que acá viene. Profesora, No quedó claro. Sí, sí. Vamos con las preguntas. Bueno, gracias, Fer. No, yo lo que le iba a preguntar es si el ente lo que hace es contratarnos en general para cumplir con una cuestión legal. Y si Sí. nosotros emitimos un informe o nos abstenemos o un informe desfavorable, ¿cómo le juega eso? ¿Está cumpliendo igual él o no cumple si no le emitimos un juicio? No. Digamos, él cumple contratándonos a nosotros y acompañando a su balance el informe del auditor. Con eso cumple. Ahora, ¿qué pasa? ¿Así sea un informe de abstención? Claro, porque nuestro trabajo consiste justamente en esto, en poder opinar lo que haya que opinar. Si hay una abstención, por ejemplo, yo las abstenciones más grandes que he visto en mi vida fue en el 2001, cuando fue la debacle económica, y ahora con el tema de la pandemia. O sea, fíjense que son situaciones súper extremas y que generalmente no tienen que ver con el ente. Entonces, si hay una abstención, quiere decir que ese estado contable ni siquiera el más avesado de los profesionales puede llegar a corregirlo, porque la abstención lo que dice es que no estamos en condiciones de saber si este ente está en marcha, por ejemplo. Bien. Entonces, no es que el ente no hizo lo que correspondía, el ente hizo lo que correspondía, pero hay ciertas circunstancias que no son un castigo para el ente, sino que son situaciones de hecho que debe conocer el lector. Por eso estamos informando lo que informamos.
ya sea a través de una abstención o ya sea a través de un dictamen adverso. Pero, digamos, nuestro trabajo no tiene un resultado garantizado. No, eso sí, claro. Y si fuera un informe adverso, ¿cómo le juega después al ente? Le juega muy mal porque ese balance no sirve para nada. O sea, Pero obviamente sí que le juega mal, pero digo, ¿cuáles son a futuro? ¿Cómo puede...? tiene que poner las barbas en remoja, tiene que poner las barbas en remojo y aceptar los ajustes de auditoría, porque yo te aseguro que cuando hay un dictamen adverso, hubo una instancia previa de negociación de ajustes. Vos no llegás a un dictamen adverso habiendo hecho todo bien. Por eso digo, la lectura es diferente. Cuando hay una abstención, depende el origen, porque si la abstención es que el ente no me dio nada para hacer la auditoría, bueno, sí, lo voy a mandar al frente en mi informe, le voy a decir, no me dieron ninguna información, entonces no, o sea, eso lo hago quedar mal al ente. O sea, no lo hago quedar mal, le digo al tercero que fue culpa del ente, no del contexto. Ahora, si yo en el motivo de la abstención digo que hay un contexto incierto y múltiples incertidumbres me tuve que abstener, el ente no queda mal parado porque hizo todo lo que tenía que hacer, pero a pesar de eso el contexto no ayudó. En cambio, si yo digo que le entregué al ente todas las posibilidades de corregir sus estados contables porque yo concluí cuánto tiene que decir el activo, cuánto tiene que decir el pasivo. Por ejemplo, no sé, supónganse, no hizo ajuste por inflación. Son errores generalizados en los estados contables. El ente me dice que no lo va a hacer porque le aumenta bienes personales, supongan. Entonces yo digo, lo tenés que hacer. No, no lo hago, lo tenés que hacer. No, no lo hago, bueno, listo. Llego y digo, este balance no representa la realidad del ente. ¿Quién lo puede usar para tomar decisiones ese balance? Nadie. Nadie. Ahora, ¿el ente lo podía corregir? ¿Podía evitar la situación? Sí, podía evitarla. ¿No quiso? Bueno, no quiso. Entonces, nosotros, fíjense cómo siempre nuestra actitud es debe ser súper ecuánime en todo momento. Haga lo que haga el ente, haga lo que haga la sociedad, haga lo que haga la fuerza mayor. Siempre nuestra actitud debe ser tendiente a ponernos en el lugar del lector. ¿Sí? Porque el único acá que es el destinatario de nuestro informe es la sociedad, es el lector, es el inversor, el banco, la AFP, todos aquellos que usan este balance para tomar decisiones. Obviamente que la empresa también está beneficiada con un informe favorable, por supuesto, porque eso quiere decir que hizo las cosas bien, que mostró sus cifras que corresponden y que se tenía que corregir algo, lo hizo, lo corrigió y el auditor pudo llegar a una conclusión favorable sin salvedades. La instancia de corrección la tiene siempre el cliente, ¿eh? Ojo, acá no nos engañemos. Cuando hay un dictamen desfavorable, casi 100% de responsabilidad del ente, salvo que sea un profesional poco ético que se haya metido a agarrar un trabajo que no puede agarrar y le mete un dictamen desfavorable. Pero bueno, ahí va una denuncia al Tribunal de Ética. ¿Mm? Bien, gracias. Había alguien más que quería preguntar, ¿no? Sí, yo, Fernando, perdón, que las preguntas, Sí, Fernando. pero necesito a veces ejemplos como para terminar de cerrar ideas. Sí. No me quedó claro el tema de cuando, o sea, en el tema de la incertidumbre, Sí. o sea, cuando era revelada, decía, no Sí. modifico la opinión y eso. Cuando No. hay múltiples incertidumbres, eso también lo entendí, que se abstiene de la opinión. Sí. No me quedó claro cuando no es revelada en el estado contable. Exacto. Bueno, Por ejemplo, a el caso de suponer... COVID, no sé. Sí. Vamos a suponer que la nota de COVID no la puso. ¿Sí? Sí. ¿Qué diferencia hay entre no poner la nota de COVID y no poner un préstamo? Para el lector, si yo digo que las normas contables establecen el contenido de los estados contables, tanto en los estados básicos como en la información complementaria, sinónimos, son dos palabras que son diferentes hechos. Yo tengo la evaluación del préstamo debe ser correcta, pero la exposición de los hechos posteriores, en este caso COVID, también. Las dos tienen que estar para que el estado contable cumpla con las normas contables. Entonces, si yo tengo una contingencia y digo, bueno, a ver, hay un juicio que ya está terminando, lo va a perder el ente. Entonces, ¿qué hizo? Y bueno, hizo una previsión para juicios, ¿sí? La contabilizó la contingencia, la incertidumbre la contabilizó porque se daban todas las situaciones para contabilizarla. Entonces, ¿qué hizo el ente?
contabiliza la previsión, el auditor dice, bueno, por la magnitud de esta información le hago un párrafo de énfasis, pero el estado contable no lo castigo, la opinión, porque está completo y está correcto. ¿Sí? En cambio, si el ente no contabiliza una previsión que sí correspondería contabilizar, se come un ajuste. ¿Qué diferencia hay entre el ajuste de la previsión y un ajuste de banco, de un pasivo cierto, de un bien de uso o de una mejora registrada como bien de uso, de una reparación registrada como mejora de bien de uso? O sea, un ajuste que falta es un ajuste que falta, ya sea que se origine en hechos ciertos o que se origine en hechos inciertos. ¿Sí? Hasta ahí me seguís, ¿no? Sí. Si hay un hecho incierto que merecía registrarse, es lo mismo que falte ese ajuste que falte cualquier otro ajuste. Por eso hablamos de omisión. Vamos a volver a la filmina. Dice, cuando la incertidumbre no está revelada, o sea, falta el asiento de la previsión de incobrables, falta el asiento de la previsión de juicios, falta el asiento de la previsión de despidos, ¿sí? Todos esos asientos de previsiones son asientos de incertidumbres. Cuando faltan, va una salvedad determinada. ¿Por qué? Porque falta un asiento. Porque yo ya sé cuánto es el monto de la distorsión. Porque los hechos que se registran en el estado contable no son solamente los hechos ciertos, sino también algunos hechos inciertos. ¿Sí? Bien, bien. Ahora sí. Para las incertidumbres hay otro escenario, que es el de las notas, cuando es muy probable, pero no cuantificable. ¿Qué pasa con la nota que falta? Y lo mismo, si falta el asiento, hay una omisión. Si falta una nota, también hay una omisión en el estado contable. Porque si el lector hubiera visto esa nota, por ahí tomaba una decisión diferente. Si el lector hubiera visto el saldo de la previsión para incobrables, por ahí tomaba una decisión diferente. Las dos cosas son información del estado contable. En un caso hay un número, en otro caso hay un hecho narrado. Entonces, cuando falta la previsión, cuando falta la nota, asociadas ambas a una incertidumbre, estoy hablando de que la información del estado contable es incompleta y hay omisiones. Por lo tanto, la salvedad con la que corrijo es determinada. ¿Por qué? Porque completo con la salvedad que yo manifiesto, completo la información que la empresa reveló en los estados contables. Es como, yo siempre les digo, es el asiento que le falta al balance. ¿Viste? La salvedad determinada es el asiento que le falta al balance. O la nota que le falta al balance. En cambio, la indeterminada es un gran signo de pregunta. Bien, bien. Entendí, ¿Sí? gracias. Ahí te quedó un poquitito mejor. Sí, sí, No sí. pretendo que hoy se lo lleven re claro, pero le estoy dedicando mucho tiempo a este tema porque esta es la herramienta nuestra de acá en más. Entonces, si no queda hoy claro todo esto, que es un montón, vamos a ir como tecleando después cuando veamos los rubros. ¿Mm? Sí, sí, sí. Bueno, digamos como etapa final está como 10º paso la emisión del informe. Y la emisión del informe va a merecernos clases enteras, pero sepamos que el informe es un informe que se emite en base a las normas, a las formalidades, a los usos y costumbres. Algunas normas son obligatorias, otras son más optativas, pero el contenido, etcétera, lo vamos a ver en la unidad 10. Y para terminar, digamos, este tema de método de auditoría, yo me quedo con como un repaso, ¿no? Donde yo digo, bueno, tengo etapas, tengo objetivos y tengo resultados en cada etapa. Entonces, cuando yo planifico, mi objetivo es determinar el enfoque preliminar de la planificación estratégica y los procedimientos digamos, de la planificación detallada. Entonces, ¿cuál es el resultado de la etapa de planificación? Bueno, va a ser el memorando de planificación estratégica y el programa de trabajo, que es el resultado de la planificación detallada. Cuando estoy en la etapa de ejecución, mi objetivo es obtener pruebas, obtener elementos de juicio. ¿Y el resultado cuál es? Las pruebas en sí mismas, las evidencias. ¿Y cómo van a estar las evidencias? Documentadas en papeles de trabajo. Y en la última etapa, que es la conclusión, mi objetivo es emitir un juicio,
basado en las pruebas que obtuve, en las evidencias que obtuve. ¿Y el resultado cuál va a ser? El informe del auditor. De esta manera ustedes en una sola imagen están viendo todo el método con el objetivo de cada etapa y con el resultado documental de cada etapa. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, como siempre les dejo para leer de esto, bueno, los libros que ustedes más alcance tienen creo que son los de Slose y Latuca, más allá de la 37 que ya la vienen leyendo. Acá sí me gustaría que empiecen a leer un poco más de doctrina, de leer capítulos enteros de un libro que hable de proceso. Todo lo que puedan leer de esto les va digamos, a fijar mucho más lo que acabamos de ver y les va a hacer deducir las cosas en vez de memorizarlas. Ahora ya empezamos con la etapa más de deducción. Más allá de que nos comimos toda la clase hablando de proceso, no me preocupa porque es un tema súper fundamental. A mí me gustaría, no les di ni recreo ni nada, pero me gustaría focalizar en la filmina de control 2 o 3 conceptos. Que esta sí, los invito a que lean ustedes los informes COSO, etcétera, pero les quiero decir 2 o 3 cositas con respecto a esto. Primero, yo les voy a marcar aquellas que tienen que mirar en particular, ¿no? ¿Qué es el control interno? Sí o sí lo tienen que saber. Sí o sí tienen que saber qué es el sistema de control interno. ¿Por qué? Porque el control interno justamente es aquel que previene desde el punto de vista de la auditoría, aquel que previene los errores de los estados contables, ¿no? Entonces el error o el fraude en el estado contable hace que ese estado contable no sirva para la toma de decisiones. ¿Y quién lo evita? El control interno. Como en la unidad 5 hablamos bastante de control interno, quisiera que este tema lo lean mucho por su cuenta porque hay mucho que es de otras materias, que viene de antes, y que nosotros no podemos retomar al 100% en la clase de auditoría, pero sí necesito que comprendan perfectamente cómo ir a mirar un sistema de control interno, pero con una visión crítica. Entonces yo tengo que saber mirar qué controles le sirven al empresario y qué controles son clave y me sirven a mí como auditor. Eso sí lo entendieron, ¿no? La diferencia entre un control de la empresa, digamos, de eficiencia versus el control clave que sí me sirve porque evita error. ¿Sí, no? Sí, sí. Yo creería que sí. Entonces, cuando vamos a estudiar el control interno, yo le di un enfoque al control interno dentro de lo que son los informes COSO, que son las siglas del Comité de Sponsoring Organization, etc. Fíjense que yo les bajé material de 4 versiones del informe COSO, pero no es un informe que tuvo 4 versiones. Se le llama informe COSO 1 a un informe que habla de control interno, digamos que es el primer informe que sacó el comité. El COSO 2 es un marco de enfoque para este informe 1, que no es otro COSO con todos los objetivos de control y las características y los componentes de control, sino que es un marco de referencia, y el que reemplaza al 1 es el 3, el que se conoce como COSO 3, que creo que es del año 2014. Entonces, cuando ustedes vayan a ver todo, yo les dejé algunos que son resúmenes y otros, y hay uno final que habla del el COSO 4, que es un nuevo marco empresarial que es con un enfoque de riesgo. Eso yo en clase no lo suelo dar porque normalmente no tiene complejidad, no ofrece ninguna complejidad más que lo que sea la lectura y el estudio, pero sí me gustaría que se queden con en qué consiste el control interno y qué objetivos tiene. Y el control interno, desde el punto de vista de los informes COSO, tiene 3 objetivos claros, que son los objetivos operativos, los objetivos de información y los de cumplimiento. Fíjense que cualquier control de los que dimos como ejemplo obedece a alguno de estos 3 o a más de uno. Porque los objetivos operativos tienen que ver con cumplir las políticas del ente de una manera eficiente y efectiva. Los de información tienen que ver con la confiabilidad, oportunidad, transparencia, etcétera, todas características de la información contable que ustedes lo ven en contabilidad 1 prácticamente. Y cumplimiento se refiere al cumplimiento de leyes y normas, ya sea externas, internas del ente. Entonces, cualquier control que ustedes detecten dentro de un ente va a obedecer a alguno de estos 3 objetivos. ¿Y cómo
¿Cómo son los componentes del sistema de control interno? A grandes rasgos está compuesto por 5 elementos, que son el ambiente de control, que es como una especie de paraguas que reina en una organización y tiene que ver con la actitud que tiene la gerencia hacia el control, la evaluación de aquellos riesgos que se pueden llegar a detectar que podrían atentar contra, digamos, donde es más necesario focalizar esos controles fundamentales para el ente y para evitar la comisión de fraudes, para evitar que no se cumpla una ley, para evitar que no se cumpla un objetivo. Después, como componente llega la actividad en sí, que es el control en sí, por ejemplo, control de correlatividad numérica, control de suma, control aritmético o de coincidencia entre remito y factura, control de totales de lo que se carga dentro de un sistema de lote de facturación, etcétera. Todas las actividades propiamente dichas de control, ya sea dándose cuenta que están haciendo el control o sin darse cuenta que lo hacen. Porque ustedes muchas veces cuando operan un sistema de gestión se dan cuenta que cargan una factura y si intentan cargar esa factura de vuelta, el mismo sistema lo va a rechazar. ¿Por qué? Porque ya hay un comprobante de ese proveedor con esa numeración. Eso es un control interno que viene ya con el sistema. De estas, ustedes ven un montón día a día. Lo que pasa es que no se une con el concepto de control interno. Pero estas son todas cosas muy familiares para ustedes. Luego de la actividad de control en sí misma viene la información y la comunicación. ¿En qué consiste esto? Bueno, que si se detectó un error, se corrija, ¿sí? Y la supervisión es justamente la información del error, superviso que eso tenga ese feedback que tiene que haber en todo sistema, que es un sistema de flujo, porque el sistema de control interno no es un sistema estático, sino que es totalmente dinámico, es permanente el flujo de ambiente, evaluación, actividad, información, supervisión. Ambiente, evaluación, actividad, información y supervisión. Entonces me focalizo mucho en esto, más allá de que después están estos cubos, que los habrán visto en un montón de libros. ¿Ustedes están viendo mi presentación? No. Bueno, vamos a empezar porque la próxima vez interrúmpanme porque yo no me di cuenta que no estaba presentando. Bien, yo estaba hablando de esta diapo, ¿sí? De los objetivos del control y de las actividades o componentes del control, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean la unidad 6, van a focalizarse en comprender para qué se implementa un sistema de control interno y cuáles son los componentes del sistema de control interno a la luz de todo el enfoque de los informes COSO, que plantean este cubo en donde se relacionan los componentes, que son el ambiente, la evaluación de los riesgos, las actividades de control, la información y el monitoreo, se relacionan con los objetivos de operacionales, información y cumplimiento que tienen todos los controles que componen un sistema de control interno. Me quedo más en esto, que tiene que ver con la esencia del informe COSO y no tanto en qué diferencias hay entre el COSO 1 y el 3, que son los dos modelos de control interno, y los 17 principios del COSO 3, que son lo que rige hoy actualmente, en lo que es control interno como sistema. Fíjense que son 17 principios que están relacionados con cada uno de los 5 componentes de un sistema de control interno. O sea, el 3 lo que vino es a mejorar el 1, no lo cambió. Entonces, dentro de lo que es entorno de control, encontramos 5 principios que tienen que ver, por ejemplo, compromiso con la integridad y los valores éticos. Fíjense, si dentro de la alta gerencia no hay un compromiso con las buenas prácticas empresariales, difícilmente de ahí para abajo el control interno pueda ser efectivo. ¿Por qué? Porque no hay una convicción, no hay un objetivo paraguas, como le digo yo, el ambiente es el paraguas del control. Lo mismo con la responsabilidad de los miembros del Consejo de Administración, las estructuras, los compromisos. Fíjense que cada principio tiene que ver con ese componente de un sistema de control interno. Y luego, en las distintas diapositivas, tienen desarrollado cada uno de los 17 principios, ¿sí? El principio de compromiso con la integridad y los valores éticos que dijimos recién, tiene que ver con 4 puntos de foco.
poner la importancia de control en la cima, establecer normas de conducta, evaluar la adhesión a las normas de conducta y determinar los desvíos de la dirección en forma oportuna. Entonces tenemos como entorno de control como componente 5 principios adentro y dentro de cada principio a su vez puntos de foco. Esto, así como lo ven, parece horrible, re teórico y qué sé yo. Ahora, cuando lo empiezan a tratar de llevar a la práctica y ver los ejemplos, es mucho más fácil. Entonces, de acá yo lo que les recomiendo es que sepan que existe el informe COSO, que sepan cuáles son los componentes. Tenemos los distintos componentes como entorno, evaluación de riesgo, actividad de control, información y monitoreo o supervisión, y dentro de cada uno los principios y los puntos de foco. Esto es un ejemplo de una matriz de evaluación de control interno. Entonces fíjense cómo dentro de ambiente de control, volvemos con el mismo ejemplo que dimos, el compromiso con la integridad y los valores éticos, tenemos todos estos puntos de foco que van a tener un puntaje, un ranking. En total, si este control o el principio 1, que es compromiso con la integridad, es óptimo, va a obtener como máximo 2 puntos. Entonces nosotros, dentro de la evaluación de control interno, podemos armar una matriz como esta para determinar en qué grado el ambiente de control del ente es aceptable. O sea, ya tienen como un modelo de papel de trabajo en esta planilla en donde se le apuesta a cada uno de estos puntos un puntaje para determinar el puntaje genérico de ese principio y entonces del componente que en este caso suma 16 puntos. ¿Es chino lo que están viendo o les parece bastante razonable? Porque es bastante lógico el planteo de control interno. Perdón, o sea, si eso, esto no lo llegué a leer porque, bueno, no tuve el tiempo, pero si eso da un valor aceptable... Exacto, si es un valor aceptable para nosotros, 5. claro, para nosotros, cuando nosotros evaluamos el control interno del ente, no solamente vamos a ver los controles en especial, sino vamos a ver todas aquellas rutinas, o cómo es el sistema de control interno completo del ente. Y el sistema de control interno del ente tiene 5 componentes. Entonces, nosotros cuando lo evaluamos tenemos que evaluar cada uno de esos 5 componentes. Ahora, si ustedes estudian control interno del libro de desglose, van a encontrar otro enfoque, que no es el del enfoque de normas COSO, sino que habla de que los objetivos son 4, ya no 3, incluye como objetivo la salvaguarda de activos. ¿Sí? El resto son iguales, porque fíjense que habla de la confiabilidad de la información contable, la eficiencia operativa y la adhesión a las políticas del ente, que sería como un compliance, ¿no? Deja fuera las leyes, pero sería más o menos similar. Entonces, si ustedes lo estudian desglose, que es de donde yo por ahí la primera vez lo estudié y a mí me encantó este tema, por ahí lo van llevando como un cuentito y es genial, porque les habla de los objetivos y les habla de los niveles del control interno, bueno, además de definir los controles clave, que yo no lo voy a volver a definir, habla de los 3 categorías de controles, que esto también es como otra mirada sobre lo mismo. Fíjense que él habla de que hay un ambiente de control, que esto sí coincide bastante con el enfoque del informe COSO, pero luego él distingue de los controles los directos de los generales. Y dentro de los directos plantea gerenciales, independientes, de procesamiento y de salvaguarda. Y dentro de los generales establece la separación de funciones como requisito básico del sistema de control. No me voy a extender más sobre este tema porque para mí esto es algo que el capítulo 8, lo van a encontrar acá, el capítulo 8 del libro Desglose. Yo me estoy basando en la 3ª edición, pero ya salió la 4ª, así que habría que ver, cuando habla de control interno lo buscan en el índice, es muy sencillo, pero creo que está muy bien desarrollado y mucho más fácil de entender que en lo que ustedes van a encontrar en el informe COSO, que no está dirigido a alumnos. Entonces, yo se los tengo que explicar porque está dentro del programa el informe COSO, pero para mí tendrían que arrancar leyendo el capítulo 8 de desglose para luego comprender mejor todo lo que plantea el informe COSO. Esa es mi recomendación. Y si quieren, vamos volcando algunas preguntas dentro del foro como para terminar de comprender. Y la clase que viene,
que nos tocan las últimas 2 unidades antes del parcial, podemos, digamos, comenzar la clase repasando algún concepto que no pueda haber no quedado tan claro, si les parece. Dentro de lo que es control interno me refiero, ¿eh? Bueno. ¿Está bien? Sí, igual, al parcial entraría hasta esta unidad, ¿no? Hasta las 6. Entra hasta creo que pusimos hasta las 6, si no me equivoco. Sí, yo por eso te preguntaba, porque dijiste algo de la clase que viene de las próximas unidades y no... Ay, no me que no acuerdo hizo- cómo se guardaba, no me acuerdo cómo se guardaba el chat. Esperen un cachito que no quiero omitir esto. ¿Iba a participantes o a los 3 puntitos del costado? Vamos a los puntitos, porque digo en vivo YouTube, en vivo no sé qué. No, ahí no tengo nada. Si voy al chat, tengo 3 puntitos. Acá, guardé el chat. Listo. Pepe, Sí, ¿nos recuerda su mail para mandarle los grupos? sí, lo voy a escribir acá en el chat. Antes que se nos corte la reunión. Si no, el que no llegó a tomar nota del mail me manda el mensaje por el aula y me avisan por el WhatsApp que me mandaron el grupo y abro el... Yo el aula 24 realmente no la tengo todo el día abierta porque no me resulta muy, muy útil tenerla todo el día abierta, pero si me mandan algo por ahí, yo ven que no contesto, o un foro que no contesto, está bueno que me avisen por el WhatsApp, porque la verdad que estoy todo el día trabajando y a veces no estoy atenta al aula. Pero si me avisan por WhatsApp, yo enseguida me conecto y veo el foro, veo las consultas, veo los mensajes, ¿sí? Bueno, disculpen lo rápido que hablamos la última parte, pero no dejen de leer el capítulo 8, ¿eh? No lo dejen de leer porque este tema va al examen. Control interno seguro que va al examen. Bueno, se ven con los chicos el miércoles y conmigo nos vemos nuevamente el lunes. Gracias, hasta luego. Bueno, hasta la semana que viene. Nos vemos, hasta luego. Hasta luego.